Bueno, entonces ahora vamos a ver balances en procesos no reactivos y para un sistema abierto donde se desprecia la energía, el cambio de la energía cinética, el cambio de la energía potencial y el trabajo de flecha, que es igual son iguales a cero. Entonces el balance de energía queda como U, y este también tenemos el puntito, ¿verdad? Que luego hoy me confundo que le he puesto como gorrito así, pero no es gorrito, es punto esto. Que esto es igual a la sumatoria de salida o salidas de NI, HI específica menos entradas NI, HI específica, ¿no? Ah, donde también tenemos ahí lo de la expresión de la entalpía y todo eso, ¿no? ¿La N son moles? Es moles o masa, es cantidad de materia, pero aquí luego lo Ah, manejo, si no mal recuerdo, como es más rato lo vemos, pero si no es masa es mole, ¿no? Depende también las unidades de la entalpía específica, ¿no? Si es por kilogramo, pero luego por lo regular lo vemos como flujo molar, ¿no? Así lo voy a poner aquí como elementos, aquí la sección 8.1 del libro de Felder, elementos de los cálculos de balance de energía. De balance de energía. ¿Sí? Entonces, primero dice en este capítulo vamos a ver cuestiones sin reacción química, después ya vamos a ver con reacción química. Eso es también lo interesante, ¿no? Aquí lo que nos dice es, en primer lugar, es que U y H son propiedades de estado o funciones de estado. ¿Esto qué implica? ¿Qué quiere decir esto? Que no, que solo depende del estado inicial y final y no de la trayectoria. Como es el caso del trabajo, ¿no? Eh, ahora, para sistema cerrado, aquí le van a poner y este cerrado. Se tiene que delta U o delta H. Para sistema abierto, es delta U con puntito o delta H con puntito. ¿Sí? Calculados para un proceso independiente de los estados de referencia elegidos para el cálculo. Bueno, estados de referencia. Esto es 8.1. ¿eh? Estados de referencia. Aquí le vamos a poner como un repaso. ¿Sí? Dice, recordemos que es imposible, o sea, aquí lo que dice es imposible conocer los valores absolutos de la energía interna específica y la entalpía.
para una especie en un estado dado. Especie en un estado dado. En un estado dado, ¿no? Entonces, ahí esto viene relacionado con lo que habíamos visto anteriormente, que si era igual a cero y no sé qué tanto. Entonces, el estado de referencia se define, ¿no? Estado de referencia. De referencia. Para una especie. Se puede determinar especie como delta U, por ejemplo, específica, igual a U menos U de referencia, donde U de referencia, ay, no, se me fue muy chueco, de U específica de referencia es igual a cero, entonces U específica es igual a delta U. ¿Sí? Para un estado específico de la energía interna específica en ese estado en relación con el de referencia. Entonces, aquí también sabemos, o recordemos, que H es igual a U más PB. Entonces ahí sabemos eso, ¿no? Que la entalpía es igual a eso. Dice, los valores de U y H en las tablas de vapor se generaron por este procedimiento, ¿no? Que se toma la energía, un valor de referencia, luego que es igual a cero a un punto dado, ¿no? Entonces, eh, se eligió como estado de referencia el agua líquida de las tablas. Agua en el punto triple. Por eso también es importante el diagrama de fases, ¿no? Entonces, en este punto, el agua pasó, ¿qué le pone el líquido? No, aquí no, bueno, aquí lo voy a dejar. 0.01 grados centígrado, 0.0611 bar, ya, ¿no? Punto en el cual U se definió como cero, o sea, aquí fue igual a cero, ¿sí? Según la tabla B7, que esta no la tengo, pero bueno, esa, sí está ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí de las tablas B7 se manejó como... Bueno, entonces aquí voy a decir, vamos a tomar que, por ejemplo, según la tabla B7, para vapor de agua a 400 grados centígrados y esto, 400 grados centígrados y 10 bar, que sería este valor. Aquí esto. U es igual a 2958. Entonces, aquí le voy a poner la entalpía, no, perdón, la energía, no. La energía interna a 400 grados centígrados y 10 bar es igual a 2958 kilojoules sobre kilogramos. Dice, recuerde que es imposible calcular el valor absoluto
de la energía interna, ¿no? Esto significa que el valor de U a 410 grados centígrados, si es bares, es de 2958, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en relación con el agua en el estado de referencia, vamos a ponerle aquí H2O, este es L, 0.01 grados centígrado, 0.00611 bar, es una paréntesis, H2O por 400 grados centígrados, 10 bar, se tiene que delta U es igual a 2958 kilojoules sobre kilogramos. En relación con el agua, con el mismo estado de referencia y la entalpía específica, que es igual a U, a estas mismas condiciones, más P por B, sería igual a 2958 kilojoules sobre kilogramos. Y nos vamos acá, que debería dar de 3264, pero ahí lo hace con el volumen específico. Entonces, más PB, que serían 10 bar, volumen, que también lo vamos a tomar de la tabla B7, que sería punto 307, hacemos la conversión, 0.307 metros cúbicos por kilogramo. Entonces aquí son 10 a la 3 o 1000 litros. Es un metro cúbico. Este factor de conversión de la... No, que por lo menos se utiliza, pero bueno, también lo utilizamos, ¿no? 8314 litro bar sobre mol Kelvin. Es 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol Kelvin. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bar con bar. Metro cúbico con metro cúbico. Litro con litro. Mol con mol. Y por lo tanto, H es igual, de esta operación es 3264 kilojoules sobre kilogramos, que también con base en la tabla sería 3264. Una u otra forma de las tablas, aunque luego yo les digo a los chavos que es, aunque se pierde precisión luego en las tablas o gráficas, pero nosotros como ingenieros pues es necesario para obtener mayor rapidez, aunque luego perdemos exactitud, que era luego lo que les decía a los chavos de transferencia de calor, ¿no? Luego se pierde eso, pero pues se pierde exactitud, pero se gana en tiempo, ¿no? En tiempo de resolver o cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Estas son las constantes del gas ideal, ¿no? Es nada más. Ahora, voy a continuar. Entonces, vamos, aquí es la sección 8.1b. 8.1b, que es trayectorias hipotéticas. Hipotéticas de proceso.
Bueno, aquí dice que pues, la entalpía y la energía interna, otra vez, ¿no? Otra vez que U y H, entre otras, son propiedades de estado. ¿Sí? Una propiedad de estado no depende de cómo llegó a la especie a dicho estado. En consecuencia, cuando una especie pasa de un estado a otro, tanto delta U como delta H, o sea, delta U, tanto delta U como delta H, delta H, para el proceso son independientes de la trayectoria. Independientes de la son independientes de la trayectoria que este siga del primer estado al segundo. Entonces, o del estado inicial al estado final. ¿Sí? En la mayor parte del presente capítulo, de este capítulo 8 y del 9, aprenderán a calcular los cambios de energía interna y entalpía asociados con ciertos procesos. Entonces, se tienen ciertos procesos, ¿no? Procesos. Uno, cambios en P con T. La temperatura y estado de agregación y estado de agregación constantes. Dos, cambios en T con P y estado de agregación constantes. 3, estos cambios de fase es un poquito más complicado. Cambios de fase con T y P constantes. Esto es fusión, solidificación, vaporización, condensación, que es aquí son los inversos, ¿no? Fusión, se está fundiendo un sólido a un líquido. Y solidificación, el líquido al sólido. Vaporización, ¿cuál es el inverso? Pues condensación. Condensación o sublimación. Ese no la poner. Entre otros. Y voy a poner aquí, sublimación, ¿no? También. Sublimación. ¿Vale? Entonces, 4. Mezcla de dos líquidos. Dos líquidos, solución de un gas. Solución de un gas o un sólido en un líquido. Con T y P constantes. 5. Reacción química. Luego sí le pongo RXN como reacción química con T y P constantes. T y P constantes, que eso es lo que seguiría después, ¿no? Entonces,
Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico. Dice, supongamos, por ejemplo, que deseamos calcular el delta H. Ejemplo, se desea calcular delta H para un proceso donde el fenol sólido a 25 fenol sólido a 25 grados centígrados, 25 grados Celsius, una atmósfera se transforma a vapor de fenol a 300, o sea, de aquí pasa a vapor a 300 grados Celsius y 3 atmósferas, ya que la presión es proporcional a la temperatura, ¿no? Si tuviéramos una tabla de entalpías para este alcohol, bastaría con restar, por ejemplo, tendríamos delta H es igual a H vapor 300 grados centígrados y 3 atmósferas, que sería el estado final, ¿no? Estado final menos el estado inicial, la entalpía del fenol, que está en fase sólida, sólido, 25 grados centígrados, y una atmósfera, ¿sí? Ah, no, espérenme tantitito. Bueno, entonces ahí queremos calcular el delta H, pero no tenemos dicha tabla, ¿no? O sea, lo que dice aquí. Por tanto, se considera una trayectoria hipotética del proceso, que es la que está ahí abajo. O sea, esta sería la trayectoria real. Miren, esta la voy a poner con rojo. Pasar de un sólido, ¿sí? A vapor a 300 grados centígrados. ¿Qué es lo que se tiene acá arriba? Ay, me fue muy chueco. Disculparán ustedes, pero ahí está, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, voy a ponerle aquí otra vez. Vapor. Entonces, aquí tenemos esto. Ahí está. Entonces, lo que se va a hacer aquí es, miren, aquí de aquí, ¿qué va a pasar aquí? A un proceso a presión constante de una atmósfera, se aumenta a 42.5 grados centígrados. ¿Sí? Este está en fase sólida, fase sólida. Entonces nada más se va a agregar energía para aumentar, ¿cuánto? 22 punto, no, 22, ¿sí, no, 22? ¿Cuántos? Bueno, de 25 grados centígrados, no tengo digo, las matemáticas luego fáciles, pero 25 grados a 42.5 grados centígrados. Y luego ya de aquí, ¿qué va a pasar? De aquí a acá. Antes de explicar proceso, voy a ver cómo pasar para que entendamos que es un poco más complicado porque aquí pasa de fase sólida a fase vapor. Aquí nada más pasa agua líquida, 25 grados Celsius, una atmósfera, a agua fase vapor, 180 grados centígrados y la misma presión, o sea, no hay cambio. Entonces la trayectoria real sería pasar de esta a esta de manera similar. Aquí sería líquido a vapor, ¿no? Pero así no se hacen las cosas termodinámicamente hablando. Entonces, aquí lo que hago, o lo que se tiene que hacer es fase líquida, 25 grados centígrados de una atmósfera, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí está. 25 grados centígrados de una atmósfera, se tiene el delta H1 a aumentarse 75 grados centígrados. ¿Por qué 75 grados centígrados? Porque aquí, y una atmósfera, porque aquí empieza el cambio de fase. Entonces, aquí es fase líquida, y va a pasar a la fase vapor. Este delta H2 también lo pudiéramos expresar como delta H de vaporización, es equivalente.
¿sí? Ahora, ya estamos en 100 grados centígrados y en una atmósfera. Entonces, de aquí a acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues en la misma fase vapor, se va a aumentar 80 grados centígrados y tenemos delta H3. Entonces, delta H, para este caso ahorita de manera similar, como que creo que es más, ejemplifica antes de continuar un poquito más complicado. Entonces, delta H es igual a delta H1 más delta H2 más delta H3. Entonces, es delta H es igual a delta H1 más delta H de vapor más delta H3. Y esto, como está a presión constante, esto también lo pudiéramos ver como la cantidad de energía que se requiere a presión constante. ¿Sale? Entonces, ahora, entonces, a ver. Bueno, entonces, ahora ya esperando que hayan entendido bien este problema, vamos al caso del fenol. La trayectoria real sería de pasar de aquí, de sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera, a vapor 300 grados centígrados y 3 atmósferas. Entonces, esa es la real. Pero no sé, lo ideal o la parte termodinámica es hacer con diferentes pasos. Entonces, aquí es sólido, 25 grados centígrados, una atmósfera. Está en la misma fase sólida, que era lo que les decía acá, a 42.5, y esta es la temperatura ¿cómo se llama? De cambio de fase del sólido al líquido, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de la fase sólida a la fase líquida a las mismas condiciones, nada más que este va a ser delta H, ¿de qué? De fusión, ¿no? Se está fundiendo. También lo podemos ver ahí físicamente. Eso también que les quede claro en la parte física. Ahora, aquí, ¿qué vamos a pasar? Se va a aumentar la temperatura hasta 181.4 grados Celsius y una atmósfera. Entonces ya de aquí va a pasar a las mismas condiciones y una atmósfera de temperatura y presión, pero va a pasar de la fase líquida a la fase vapor. Entonces este delta H4 va a ser delta H de vaporización. ¿Sí? Es equivalente al caso que estábamos viendo acá. Ahora, aquí delta H5 va a ser en la misma fase vapor, nada más que se aumenta a 300 grados centígrados, la presión se mantiene constante, y este va a ser delta H5. Ahora, por último, se tiene que cambiar la presión. Este fue el cambio. Acá fue bueno, aquí en este caso fue la fase, al igual le pongo flechitas, aquí fue lo que se cambió, este fue lo que se cambió, aquí fue lo que se cambió, lo voy a poner así, miren, con las flechitas fue lo que se cambió, ¿no? Sí, aquí de 181 y aquí fue la presión. Entonces, ya por último, el delta H total del proceso que sería este en sí, y de manera similar acá sería delta H, que no lo puse, ¿no? Específico sería igual a delta H1, 1 más el delta H2 más el delta H3 más el delta H4. Aquí son más delta H, entonces sí es un poquito más complicado. Delta H5 más el delta H6, que en sí los voy a poner en términos de lo que pudiéramos nosotros cuantificar a partir de ahí está. Entonces sería delta H igual a delta H1 más delta H de fusión más el delta H3 más el delta H de vaporización más el delta H5 más el delta H6.
Aquí también es otra cosa importante que se me estaba pasando. Uno de los aspectos es que también podríamos ver delta H de solidificación. Es igual a menos delta H de fusión, por si no lo sabían. O de manera similar, el delta H de condensación es igual a menos el delta H de vaporización, por si lo llegáramos a tener. ¿Vale? Ahora, vamos a ver la sección 8.1.c, que es el procedimiento para calcular balances de energías. Entonces, el siguiente procedimiento a seguir es para el cálculo de balance de energía, ¿no? Entonces, este es el siguiente procedimiento. Procedimiento. Espero a ver si nos alcanza para ver el ejemplo, ¿no? Uno, realice todos los cálculos. Cálculos de balance de materia. Requeridos. Dos, escriba la forma adecuada del balance de energía. Escribir la forma adecuada del balance de energía. Ya sea un sistema abierto o cerrado. Y elimine cualquier término que sea cero o insignificante. Para el sistema de proceso dado. Como ese, por ejemplo, el delta es cinético o luego, por ejemplo, luego, si no hay cambio en la velocidad, este puede ser aproximadamente delta E potencial, aproximadamente esto, si el volumen es constante, ¿no? ¿Sale? Va a depender, ¿no? Esto es un caso particular, pero depende de si hay este está relacionado con la altura, con Z, este está relacionada con la velocidad, si no hay velocidad, cuestiones de ese tipo, ¿no? Aquí nada más lo sé, ya el caso general. Bueno, 3. Elige un estado de referencia. De referencia. Fase, temperatura, aquí es fase, temperatura y presión para cada especie que participa en el proceso. Que participa en el proceso. 4. Ahí dice, se buscará la entalpía o la energía interna para una especie en una tabla, como la de vapor para el agua. Elige el estado de referencia empleando para generar dicha tabla, de lo contrario escoja uno de los estados de entrada o de salida como referencia para la especie, de modo que por lo menos alguna H, entalpía o energía interna pueden igualarse a cero, ¿no? Que era lo que habíamos visto anteriormente. Sistema cerrado, dice, si para un sistema cerrado, a B constante, construir una tabla, o sea, tener una tabla
con columnas para la cantidad inicial. Construir, ¿no? En tabla, construir, ¿no? Para hacerlo tan largo. Con columnas para la cantidad inicial y la final de cada especie, MI o NI, que contenga MI o NI, dependiendo, ¿no? Aquí, ¿qué nos va a convenir más para las reacciones químicas? Pues las moles, ¿no? Flujos o flujos molares, ¿sí? Energía y las energías internas específicas en relación con los estados de referencia elegidos. Sí, al igual y lo se va a hacer, ¿no? Más adelante en el balance. Para un sistema abierto, esto construir una, que es a presión constante o no, construir una tabla con columnas para las velocidades de flujo de los componentes de las corrientes de entrada y de salida. También se construye una tabla, se construye y MI, pero esto va a ser en términos de flujos o flujos molares y las entalpías específicas en relación con los estados de referencia. Entonces aquí también o punto y coma, aquí es HI específicos, ¿no? ¿Por qué específicos? Porque no queremos que dependa de la cantidad de materia. Eso también que les quede claro, ¿sí? Insertar los valores conocidos de las cantidades o velocidades de flujo y las energías internas específicas y entalpías. Insertar marcadores para las entradas que deben calcularse. Por ejemplo, H1, H2, y sucesivamente. El siguiente ejemplo está así, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo más adelante. 5. Calcular todos los valores requeridos de UI o HI, dependiendo sea el caso, si es abierto o cerrado respectivamente ahí, e insertar los valores en los sitios adecuados de la tabla. Sitios adecuados de la tabla. ¿Sí? Para realizar el cálculo sobre una especie en un estado particular, entrada o salida, elija cualquier trayectoria conveniente desde el estado de referencia hasta el del proceso y determine UI o HI como delta U, delta H para esa trayectoria, como la habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces también es importante. 6. Calcular. Aquí pone sistema cerrado. Sistema abierto. ¿Sí? Delta U es igual a la sumatoria de, final NI UI, esto es flujo inicial, NI UI o M y final UI menos la sumatoria de inicial de MI UI. Para el sistema abierto, pues es muy similar, ¿no? Nada más que se tiene que delta H es un puntito, es igual a
no, aquí no es de salida, no es final sino aquí sería salida NI punto H y menos entrada NI punto H y bueno, esto también más o menos sería el equivalente, ¿no? Sí, ahora vamos con el punto 7. Entonces, ahora el punto 7 es calcular cualquier término de trabajo. Cualquier término de trabajo. Energía cinética o energía potencial que no se haya anulado del balance de energía. Energía. 8 y el punto 8, que es el último. Usted nada más hay que tenerlos presentes, ¿no? Resolver del balance de energía. Cualquier variable. Cualquier variable desconocida. Que es a menudo Q. Q o Q. ¿Sí? Que esto viene del sistema cerrado. Sistema abierto. Quedaría como Q menos W es igual a delta U más delta E cinética más delta E potencial. Aquí pues es muy similar, nada más que este es por unidad de tiempo menos W igual a delta U. No, perdón, este no es delta U, es delta H, ¿no? Más delta E cinético más delta E, un puntito potencial. Sí, a ver, déjame ver. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 811 del libro de Felder, que es balance de energía de un condensador. Aquí también pues vamos a ver los diferentes pasos, ¿no? Dice la acetona, que se abrevia como AC, se condensa en forma parcial de una corriente de gas que contiene 66.9% mol de vapor de acetona y el balance de nitrógeno, o sea, la diferencia, ¿no? Y él nos la da en porcentaje, en mol de vapor. Entonces, bueno, las especificaciones del proceso y los cálculos de balance de materia conducen al siguiente diagrama de flujo. Aquí se va a estar adicionando energía. Se tiene, no sé, aquí igual es la base de cálculo de 100 moles sobre segundo. La fracción de acetona, del nitrógeno, si tiene 65 grados y una atmósfera en la entrada, y la temperatura disminuye, pero aquí aumenta la presión, ¿no? El balance de materia pues se cumple, entonces vamos a ver, entonces ya ahí lo tenemos. Entonces se tiene la solución. Voy a poner con azul. Solución. Entonces, seguiremos, aquí lo que dice es que seguirá el procedimiento que antes había mostrado, ¿no?
Entonces, uno, ¿cuál es? Realizar los balances de materia. Balance de materia, ¿no? En este ejemplo no hay, ni hay ninguno, ¿no? No hay eh, necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la entrada, la salida, la entrada, y ya, ¿no? El balance se cumple. Dos, escribir y simplificar. Y simplificar. Simplificar el balance de energía. El balance de energía. Ese es sistema abierto. Entonces, eh, como no hay partes móviles, entonces aquí lo que podemos hacer es de que delta E significa que estamos en flujo, delta E potencial y también aquí no hay partes móviles en el sistema, se transfiere energía por electricidad o radiación. También el trabajo WS es igual a cero. Es igual a cero. Entonces, no hay cambio en la posición. Les decía, esto está relacionado con H. Pues no nos dice la velocidad. Y ya, por lo tanto, U es igual a delta H, que era lo que les decía anteriormente en el caso del agua, ¿no? Entonces aquí tenemos que es salida NI HI menos la sumatoria de entrada o entradas, salidas, bueno, ya sé, de NI HI. Está relativamente sencillo cómo se simplifica, ¿no? Ahora lo voy a subir. El punto 3, que sería eh, Elegir el estado de referencia. exactamente elegir el estado de referencia para el acetona y el nitrógeno, ¿sí? Entonces, los estados de referencia pueden elegirse por conveniencia para los cálculos, ya que esta elección no tiene efecto sobre el valor calculado de delta H. Más adelante se explicará que la tabla B8 de las entalpías específicas del nitrógeno en relación con el N2, en gas, 25 grados centígrados y una atmósfera, por lo cual este estado constituye una elección conveniente para el nitrógeno. No hay datos tabulados de la entalpía para la acetona en el libro, por lo cual elegimos una de las condiciones de la corriente del proceso. Acetona, se va a elegir acetona, el líquido, 20 grados Celsius y 5 atmósferas, ¿no? Como estado de referencia para esa especie. Entonces, esta va a ser el estado de referencia, como no se tiene. A ver, estado de referencia. ¿Sí? Lo cual nos permitirá fijar el valor correspondiente de H. Esto nos va a dar H y ya, como igual a 0. En vez de tener que calcularlo, 4, construir una tabla de entalpía de entrada
entalpías de entrada y salidas. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner con negro. Referencia. Que era lo que se había puesto. Es la acetona. Líquido 20 grados Celsius y 5 atmósferas. El nitrógeno, fase gas, 25 grados Celsius y 1 atmósfera. ¿Vale? A ver. Bueno, entonces ahí está construir la tabla. Es acetona, la referencia al líquido a 20 grados centígrados, 5 atmósferas, que es la H de entrada, H de salida, perdón. Y nitrógeno gramos 25 grados centígrados y en gas, en atmósfera. Entonces aquí tenemos acetona en fase vapor, en fase líquida, y nitrógeno. Entrada, las entalpías, y esta va a ser el estado de referencia, ¿no? Que tenemos. Que va a ser igual a 0. Dice, observe los siguientes puntos sobre la tabla. El nitrógeno solo tiene un estado de entrada, gas. Sí, que está, pues sí, entrada de gas, acá está. Y uno de salida a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Así que solo necesitamos una fila en la tabla para el nitrógeno. O sea, no hay fase gas y fase líquida, como es el caso de la acetona, ¿no? Que está en fase vapor y en fase líquida. ¿Sí? La acetona tiene un estado de entrada, vapor 65 grados centígrados y una atmósfera, pero 2 de salida, vapor y líquido, cada uno a 20 grados centígrados y 5 atmósferas. De modo que requerimos 2 pilas para esta especie. ¿Sí? Aquí nada más tiene una entrada, fase vapor. Se marca con iones esto, con iones para en entrada y entrada para la acetona líquida, ya que no hay, aquí no se tiene, ¿verdad? No se tiene, por eso se pone un guión. Los valores de n se obtienen en el diagrama de flujo, y ya nada más se multiplican, ¿verdad? Por el flujo total, ya sea de entrada o de salida. Puesto que la acetona líquida que sale del sistema está en estado de referencia entalpía específica es igual a 0, que es lo que les decía esta, ¿no? Y se marcaron 4 entalpías específicas desconocidas y deben determinarse en el paso 5. Ahora, le voy a poner con el punto 5, que es calcular todas las entalpías, todas las entalpías específicas desconocidas. Que serían H1, H2, H3 y H4. Entonces, ahí lo que se va a hacer, ¿no? De manera similar a lo del diagrama del fenol, H1 es igual a la entalpía específica de la acetona a vapor 65 grados y 1 atmósfera relativo a la acetona a un líquido en 20 grados centígrados y 5 atmósferas. Entonces aquí esto es delta H para la acetona, fase líquida 20 grados Celsius y 5 atmósferas, menos, bueno, esto va bien, acetona en fase vapor, que es lo de la entrada, 65 grados Celsius y una atmósfera. Al elegir una trayectoria del proceso para determinar el H, es útil saber que este capítulo da fórmulas y datos para los cambios de entropía correspondientes a determinados tipos de procesos. Entonces, aquí tenemos que la expresión, por ejemplo, delta H es igual a
B específico por delta P para el cambio de presión. Delta P. Que sufre un líquido, un sólido con volumen específico constante. ¿Sí? Eso para líquido. El valor de volumen específico para la acetona se tiene de la tabla B1 y es 0.0734 litros sobre mol. Y esto es a partir de la gravedad específica que da en la tabla 1. Entonces, aquí también como que se adelanta, ¿eh? Este es uno de las secciones que vienen anteriores. Después, aquí delta H es igual a la integral de T1 a T2 de Cp que sea función de T. De T. ¿Y esto de dónde viene? Pues lo voy a poner aquí. Cp es igual específico. Bueno, aquí no lo maneja como específico, pero dH de T. Separan variables. Cp dt es igual la integral desde T1 hasta T2, la integral de H1 a H2 de H. Entonces de aquí viene esta ecuación, ¿no? De la expresión del Cp, de la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, aquí se tiene que la acetona en la fase líquida, tablas del B2, Cp es igual a 0.123 más 18.6 por 10 a la menos 5 por T, donde este tiene unidades de kilojoules sobre mol grados Celsius. Mol grados Celsius. Y la temperatura está en grados Celsius. En la acetona, en la fase vapor, también hay que ver el rango donde, o el intervalo donde se aplica, ¿no? Aquí este es un poquito más larga, 0.07196 más 20.10 por 10 a la menos 5t menos 12.78 por 10 a la menos 8 t al cuadrado más 34.76 por 10 a la menos 12 t al cubo. Y aunque sea al cubo, pues es por 10 a la menos 12. Entonces, también otro de los puntos que requerimos aquí, pues es el calor de vaporización. ¿Sí? También nos da la temperatura de ebullición. Entonces, aquí el delta H de vaporización. Delta H de vaporización a la temperatura del punto de ebullición. Esto es igual a 30.2 kilojoules sobre mol y la temperatura de ebullición que sería igual a 56 grados Celsius, que es cuando cambia de fase, ¿no? Entonces esto es también importante de determinarlo a partir de las tablas, ¿sí? Bueno, luego, bueno, si no, vamos a ver. Ahora vamos a ver lo de la trayectoria, eso sí. Dice la siguiente trayectoria del proceso desde el estado de referencia acetona líquido 20 grados centígrados a 5 atmósferas hasta el de la acetona vapor 56 grados centígrados. Entonces la trayectoria a seguir. Perdón, Doc, Ya. antes de que continúe. Aquí se me estaba pasando acetona en fase vapor y es el Cp que es función de la temperatura para fase vapor, para fase líquida. Esto es donde la saco de la tabla B2. Ahorita voy a ir acá. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para determinar el delta H de vapor tanto a la fase líquida
como en la fase vapor, que ahorita es lo que voy a hacer. A ver, tabla. Aquí está, ¿no? Es esta, ¿no? Ahí está, lo voy a poner, lo voy a cambiar, rotar vista hacia la derecha. Entonces aquí. Ahí está, estamos con el acetona. En la acetona, en fase líquida, aquí tenemos el peso molecular. En la fase líquida, aquí es 123 por 10 a la 3. Pero con cuidado, porque es 123 pasaría por 10 a la menos 3. Por eso es 0.123, que es el caso de sería 0.123 y el otro 18.6 por 10 a la menos 5. El otro es acetona, que sería 18.6 por 10 a la 5, pasa dividiendo, ¿sí? Sería 10, o más bien es 18.6 por 10 a la menos 5, que es el caso que tenemos aquí, por T. Ahora, para la fase gas, tendríamos y aquí está el rango de aplicación, ¿no? De menos 30 grados Celsius a 60, y este es de 0 a 1200 grados Celsius. Entonces aquí ya nada más sería las constantes, que sería 71.96 por 10 a la menos 3, 20.10 por 10 a la menos 5, y así sucesivamente. Va a ser, aquí está la fórmula, ahora sí que la forma, pero bueno, esta es la forma A más BT más CT al cuadrado más DT, que es la que tenemos acá. Entonces, por eso les digo que aquí esta sería 0.0176 y luego el 20.1 por eso la menos 5, menos 12.78 y así sucesivamente, 34.76 por 10 a la menos 12. Si está, luego las tablas sí están, por 10 a la 12, deben pasarlo por 10 a la menos 12. Es el valor, pero es como si lo pasaran dividiendo. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya nada más será la trayectoria. Ya no me da. Pues si no, nada más la voy a poner la trayectoria y ya con eso lo dejamos aquí. La trayectoria va a ser la acetona.